Ser enfermero no es jugar a ser Dios, es un privilegio de ser un instrumento de Dios. A lo largo de la historia, diversas pensadoras han desarrollado modelos y teorías que han fundamentado y orientado hacia la práctica para el cuidado. En esta presentación exploraremos la contribución de 11 teorizantes clásicas de la enfermería, las cuales han aportado un antes y un después en la ejecución de esta profesión. Analizaremos los conceptos fundamentales y los modelos que propusieron, los cuales siguen vigentes como base para una atención integral. A través de estas teorías, las autoras nos presentan distintas formas de comprender al ser humano, la salud, el entorno y el rol de la enfermería. Este recorrido nos ayuda a entender a cómo cada manera de cuidar aporta a un mejor trato humano a la persona, y esto se adapta a la persona, situación o el lugar en el que se encuentra. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre modelos y teorías de la enfermería. Como primer punto tenemos a Florence Nightingale. En 1852, con su libro Notas de Enfermería, sentó las bases de la enfermería profesional. El objetivo fundamental de su modelo es conservar la energía vital del paciente y partiendo de la acción de la naturaleza que ejerce sobre los individuos. Florence Nightingale, que nació en 1820, fue enfermera, estadística y reformadora británica que fue considerada la pionera de la enfermería moderna. Durante la Guerra de Crimea reformó el cuidado hacia los heridos, poniendo medidas de higiene y así reduciendo la tasa de mortalidad que tenía. Su teoría es llamada el entorno. Ella asegura que hay 5 puntos claves para asegurar la salubridad: agua pura, aire puro, desagües eficaces, limpieza, higiene y sobre todo la luz. Bien, ahora vamos con los conceptos metaparadigmáticos, que tenemos persona, salud, entorno y cuidado. Persona, sujeto pasivo. La persona consta de un componente físico, intelectual, social, emocional e incluso espiritual. Salud, ausencia de la enfermedad. La enfermedad es considerada como un proceso de reparación que la naturaleza instaura. Entorno, conjunto de elementos externos que afectan a la salud, como tenemos la ventilación, luz, limpieza, calor, ruido, dieta y el agua. Cuidado. Ser enfermero significa tener la responsabilidad de velar por alguien. Enunciados teóricos. La enfermedad es un proceso reparador. Reacción del organismo frente a las condiciones en las que se encuentra una persona. El cuidado es un servicio a la humanidad. Asumir y llevar al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él, impidiendo que se rompa el proceso reparador. Paciente. Recibe la influencia del enfermero o enfermera, es un paciente pasivo. La enfermera o enfermero deberá tener una formación formal. Actuar teniendo sentido común, uso de la perseverancia, de la observación y de la habilidad. El modelo de Dorothea Ore. Ella nació en 1914, fue una enfermera y teórica estadounidense muy reconocida en la historia de la enfermería por crear la teoría del déficit de autocuidado. Que esto nos quiere decir que las enfermeras y enfermeros debemos ayudar y apoyar a la persona cuando ésta no puede hacerlo por sí misma. La teoría es déficit del autocuidado. Todas las personas sienten y satisfacen para vivir saludablemente y poder desarrollarse como seres humanos. La teoría de la enfermería sobre el déficit de autocuidado es descriptiva, contiene elementos para comprender la acción del autocuidado. Explicativa, establece interpretaciones del autocuidado como acción. Predictiva, establece repercusiones que puede tener el déficit de autocuidado. Conceptos metaparadigmáticos. Persona, funciona consigo misma y con su entorno, aprendiendo formas de autocuidado. Salud, un buen estado corporal y mental. Entorno, factores físicos, químicos, sociales de autocuidado. Cuidado, acciones realizadas para el bienestar. Esta se divide en 3: autocuidado, cuidado dependiente y cuidado de enfermero. Componentes de la teoría general: autocuidado, déficit de autocuidado y sistemas de cuidado de enfermería. 1. Autocuidado. Hace referencia a las actividades personales que realizamos para mantener nuestra vida, nuestra salud y su desarrollo normal. El autocuidado también se ve reflejada en las acciones que tenemos hacia otras personas y el respeto al derecho y la responsabilidad de cada persona. Acciones del autocuidado. Acción aprendida. Valores culturales, conocimientos, orientaciones internas y externas. Acción intencionada. Operaciones estimativas, transicionales y operaciones de control. 2. Teoría del déficit de autocuidado.
Las personas sujetas a limitaciones sobre su salud se mantienen en un constante autocuidado. El autocuidado es lo más importante que la capacidad de la persona para actuar. Variaciones de la demanda del autocuidado terapéutico. Prevención primaria. Requisitos de autocuidado universal. Prevención secundaria. Requisitos derivados de la enfermedad. Prevención terciaria. Provisión de cuidados para superar los efectos negativos. 3. Sistemas de enfermería. Los pacientes con limitaciones o incapacidades necesitan ayuda para cubrir sus necesidades de autocuidado. Los elementos para llevar a cabo la ayuda enfermero o enfermera son secuencias de las acciones prácticas realizadas por las enfermeras en coordinación a sus enfermos para cubrir sus demandas de cuidado terapéutico. Hoy voy a hablar sobre la teorizante Martha Royer, conocida como la teoría de la unidad de la persona y su entorno, o teoría del ser humano unitario. Ella nació el 12 de mayo de 1914 en Dallas, Texas. Es una de las teoristas más influyentes en la enfermería moderna, ya que Rogers fue una enfermera, investigadora y educativa estadounidense que propuso una visión holística y humanística del ser humano y su cuidado, ya que murió el 13 de marzo de 1999. Martha Royer se basa en la teoría de la unidad de la persona y entorno. Propuso que el ser humano debe entenderse en un todo invisible, más allá de la suma de sus partes y en constante interacción energética con el ser humano. Su enfoque es holístico y científico, basado en principios de la física, biología, filosofía y teoría de sistemas, ya que tiene sus supuestos principales de la teoría, que son: el ser humano es un todo unitario e irreductible. El ser humano y el entorno son campos de energía abiertos. El ser humano tiene patrones únicos que lo identifican. Ambos campos, humano y entorno, están en interacción continua. El cambio vital es un proceso irreversible y unidireccional. Y la realidad es pavimentacional, va más allá del tiempo y espacio tradicional. Modelo del ser humano unitario, de Martha Royer. El ser humano es un todo unitario y no puede separarse en cuerpo ni mente, ya que la persona y el entorno están en constante interacción. El cambio es irreversible y continuo, nunca se repite de la misma forma, ya que cada persona tiene un patrón único que expresa su identidad. Ambas personas y entornos son campos energéticos abiertos, ya que el tiempo y el espacio no son lineales, sino padimensionales. Sus 5 principios supuestos. 1. Unidad del ser humano. 2. Campos de energía como esencia tanto de las personas como el entorno. 3. Patrones únicos que identifican a cada campo energético. 4. Padimensionalidad, que elimina límites tradicionales del tiempo y el espacio. 5. Proceso de vida como evolución continua e irreversibles. ¿Cómo aplicar el modelo en la práctica de enfermería de Martha Royer? Uso de terapias complementarias como el toque terapéutico o la meditación. Intervenciones que armonizan la energía del paciente. Promoción de un entorno saludable y respetuoso como la individualidad del paciente. Cuidado holístico y centrado en la experiencia subjetiva del paciente. Conceptos metaparadigmáticos de Martha Royer. Persona. Ser humano unitario, irreversible como un campo energético propio que se manifiesta como un patrón. El entorno. Campo energético en constante interacción con la persona, incluye y excluye en ella. Salud, reflejo del estado del campo humano. No es ausencia de enfermedad, sino parte del patrón vital. Y cuidado, ciencia y arte que busca promover el bienestar y armonía entre el campo humano y su entorno. Hoy voy a hablar sobre la teorizante Nodal Peter,
Nació en Lariston, estado de Michigan, Estados Unidos, en 1941. Sus padres, quienes le ayudaban en sus estudios. Peter siempre sintió una gran inclinación por la educación y una vocación natural para ayudar a las personas, lo que decide estudiar enfermería. En el año de 1964 obtiene su licenciatura en Ciencias de la Enfermería en la Universidad Estatal de Michigan. Luego obtiene una maestría en Crecimiento y Desarrollo Humano en la misma universidad. Luego, tras años, obtiene un doctorado en Psicología y Educación. Noda Peter se basa en la teoría, modelo de promoción de la salud. El individuo posee factores cognitivos perceptuales modificables ante características situacionales, personales e interpersonales, resultado en la participación de conductas favorables de la salud. Se basa en 3 teorías de cambio de la conducta, influidas por la cultura, que son: 1. Teoría de la condición razonada, intención o el propósito que tiene la conducta de un individuo. 2. Teoría de la acción plantada. Tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. 3. Social cognitiva. Autoeficiencia. Los juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento. Concepto metaparadigmático de Noda Peter. Salud. Estado altamente positivo. Persona. Cada persona está definida de una forma única por su propio patrón cognitivo perceptual. Entorno. Representan las interacciones entre los factores cognitivo, perceptuales y los factores modificables que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud. Cuidado. Responsabilidad personal en los cuidados sanitarios. Se constituye en el principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. Una de las características y expresiones individuales que señala Noda Peter, que son 4 requisitos para que éstas aprendan y modelen su comportamiento. Número 1. Atención. Estar expectado ante lo que sucede. Número 2. Retención. Recordar lo que uno ha observado. Número 3. Habilidad de reproducir la conducta. Y número 4. Motivación. Una buena razón para querer adaptar esa conducta. Y aquí ya se basa en 3 áreas. La primera, características y experiencias individuales. Número 2. Condiciones y afectos específicas del comportamiento. Y número 3. Resultado de conductuales. Betty Newman nace en Estados Unidos el 11 de septiembre de 1924. Fue en 1944 cuando empezó su formación como enfermera. Estudió en un programa de formación durante 3 años y obtuvo su diploma oficial de enfermera en 1947. En 1956 empezó a estudiar salud pública con una especialización en la área de psicología. La teoría es modelo de sistemas. Refleja el interés de la enfermería en las personas sanas y enfermas, como sistemas holísticos, y en la influencia ambiental sobre la salud. Adapta a la enfermería sobre el concepto de niveles de prevención. La prevención primaria es reducir la posibilidad de encontrarse con este elemento estresante. La prevención secundaria es reducir el efecto o el posible efecto de los elementos estresantes a través de un diagnóstico precoz. Y la prevención terciaria es intenta reducir los efectos residuales del elemento estresante. Tipos de sistema. Sistema abierto.
Cuando los elementos se intercambian la energía de la información en una organización compleja. Ejemplo, el estrés. Sistema cliente. Consta de 5 variables en interacción con el entorno. Variable psicológica, fisiológica, sociocultural, de desarrollo y espiritual. Conceptos metaparadigmáticos. Persona, factores fisiológicos, psicológicos, sociocultural y espirituales pertenecen en una relación dinámica. Salud, línea de defensa, la cual mantiene el equilibrio, es igual que bienestar. Entorno, factores internos y externos que mantienen una relación. Cuidado, variables que condicionan al ser humano al estrés. Otros conceptos. Negitropía, proceso de utilización de energía. Entropía, agotamiento. Estabilidad, superación de los factores estresantes. Factor estresante. Fuerza de carácter intrapersonal y extrapersonal. Además, aportó un modelo teórico y sólido que ayudó a sistematizar la práctica enfermera, enfocándose en la prevención, el manejo del estrés, que hizo una contribución fundamental al desarrollo del pensamiento enfermero. Margaret Jane Watson nació en el sur de Virginia en 1940 y creció durante la década de 1940 y 1950 en una pequeña ciudad y siempre estuvo rodeada de un entorno familiar y comunitario muy numeroso. Fue a la escuela en Virginia Occidental. Más adelante fue a la escuela de enfermería de Lewis. Tras licenciarse en 1961, se casó con Douglas y se trasladaron hacia el oeste a su estado natal, Colorado. Después de trasladarse a Colorado, siguió con su formación en enfermería y con los estudios de licenciatura, teoría del cuidado humano, conceptos metaparadigmáticos. Persona, un ser en el mundo como una unidad de mente, cuerpo y espíritu. Salud. La salud tiene que ver con la unidad de armonía entre mente, cuerpo y alma. Entorno. Incluye la percepción de sí mismo, creencias o expectativas. Enfermería. Es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos del otro. Para Watson, en 1999, la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por el compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana, así como el más profundo, más alto yo. Bien chicos, ahora les voy a comentar un poco sobre la teorizante Marjorie Gordon. Nació el 10 de noviembre de 1931. Fue una teórica y profesora estadounidense que creó la teoría de valoración de enfermería, conocida como patrones funcionales de la salud de Gordon. Fue la primera presidenta de la NANDA, ha sido miembro de la Academia Americana de Enfermería y desde 1977 fue nombrada como una leyenda viviente. La doctora Gordon fue profesora emérita de enfermería en el Boston College. Fue exalumna de la Escuela de Enfermería del Hospital Monte Sinai y obtuvo su licenciatura y máster en el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles. Desarrolló el modelo de los patrones funcionales de la salud, una estructura sistemática para la valoración integral del paciente utilizada ampliamente en el proceso de enfermería. Su propuesta se basa en los 11 patrones funcionales
interrelacionados que permiten identificar respuestas ante procesos de salud y enfermedad, considerando aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Esto también facilita la recolección de datos de manera holística, estructurada y coherente, permitiendo al profesional de enfermería formular diagnósticos más precisos y planificados. El modelo de Gordon está fundamentado en el razonamiento clínico y en la necesidad de una relación integral y más humana, posicionándolo como una herramienta clave en las prácticas basadas en evidencia, la toma de decisiones clínicas y la formación de cuidados centrados en la persona. Ahora hablaremos un poco sobre los 11 patrones funcionales de Marshall y Gordon. Como primer patrón tenemos la percepción de manejo y salud, donde se valora hábitos higiénicos, vacuna. Como patrón 2 tenemos el nutricional metabólico. Determinamos el consumo de alimentos y líquidos en relación a sus necesidades metabólicas. Problemas de ingesta, altura, peso, estado, piel y mucosa. Patrón 3. Eliminación. Describe las funciones intestinales, flora y de piel. Patrón 4. Actividad y ejercicio. Describe las capacidades para la movilidad autónoma y la actividad para realizar el ejercicio. Estado cardiovascular, respiratorio, actividades cotidianas y estilo de vida. Patrón 5. Sueño, descanso. Describe los patrones de sueño, descanso y relax a lo largo de su día. Patrón 6. Cognición y percepción. Valora niveles de conciencia, alteraciones cognitivas y perceptivas. Expresa y localiza dolor o alteraciones en la conducta. Patrón 7. Autopercepción y autoconcepto. Describe el patrón de autoconcepto y las percepciones de uno mismo, imagen corporal, identidad y sentido general. Patrón 8. Rol, relaciones. Valora la familia, el círculo social, trabajo o escuela. Patrón 9. Sexualidad y reproducción. Describe los patrones de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad, es decir, tiene que ver toda la parte ginecológica en general. Patrón 10. Adaptación y tolerancia al estrés. Describe el patrón, el nivel de adaptación efectiva en términos de tolerancia al estrés. Patrón 11. Valores y creencias. Describe los patrones de valor, objetivos y creencias que guían las decisiones y opciones del individuo. El modelo de Marshall y Gordon es un elemento esencial en enfermería, ya que permite valorar al paciente de forma integral y estructurada, facilitando cuidados personalizados y efectivos basados en las verdaderas necesidades humanas. Metaparadigmáticos. Persona está constituida por componentes biológicos, psicológicos, sociales y espirituales que mantienen un equilibrio. Salud es la satisfacción de las 14 necesidades fundamentales. Necesidad es un problema de requisito que masca las 14 necesidades. Entorno. Estos son componentes externos que afectan positiva o negativamente a una persona. El entorno es inherentemente dinámico. Cuidado de Virginia Henderson es el proceso de atención que está diseñado para confeccionar la déficit de autonomía de las personas, para que éstas puedan actuar de forma independiente para satisfacer sus necesidades básicas. 14 necesidades. 1. Respirar normalmente. 2. Comer y beber adecuadamente. 3. Eliminar los desechos corporales. Necesidad número 4. Mover y mantener una postura adecuada. Necesidad número 5. Dormir y descansar. Necesidad número 6. Elegir la ropa adecuada. Necesidad número 7. Mantener la temperatura corporal. 8. Necesidad de mantener la higiene corporal integral de la piel. 9. Necesidad de evitar los peligros ambientales y lesionar a otras personas. 10. Necesidad de comunicarse con los demás expresando emociones.
11. Necesidad de vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores. Necesidad 12. Trabajar para sentirse realizado. Necesidad 13. Participar en diversas formas de entretenimiento. Y necesidad 14. Aprender a descubrir o satisfacer las curiosidades. Madeline Leininger, Teoría de la diversidad y de la universalidad del cuidado, nació el 13 de julio de 1925 en Nebraska y comenzó su carrera como enfermería, después de haberse diplomado en la Escuela de Enfermeras de San Antonio, Denver. Trabajó como instructora, enfermera de plantilla y supervisora en una unidad médico-quirúrgica y como directora de enfermería, y murió el 10 de agosto del 2012. Metaparadigmas: salud, creencia, valores, forma de actuar reconocidos culturalmente con el fin de mantener y presentar el bienestar. Cuidado, acción dirigida a la asistencia de apoyo y capacitación de otra persona que muestran necesidades. Persona, ser cultural que ha sobrevivido al tiempo y al espacio. Entorno, todos los eventos contextuales donde se concentran los individuos o grupos. Características. Se centra explícitamente en el descubrimiento holístico y global del cuidado cultural que influirán en el cuidado humano. También tiene dimensiones abstractas y prácticas que pueden examinarse sintéticamente. Está enfocado para que las enfermeras descubran y adquieran el conocimiento acerca del mundo del paciente y para que éstas hagan uso interno. Además, deben tomar acciones y decisiones en el marco profesional coherente a la cultura. Finalmente, en descubrir el cuidado particular universal. También plantea que el conocimiento de la estructura cultural y social de una comunidad o grupo o individuos pueden referirse al logro de objetivos en las prácticas asistenciales de enfermería. Enfermería transcultural es una enfermera diplomada que es capaz de aplicar conceptos generales, principios y prácticas de la enfermería transcultural. Enfermería intercultural se refiere a las enfermeras que usan conceptos antropológicos, médico o aplicados. La mayor parte de ellas no están autorizadas a desarrollar la teoría de la enfermería transcultural ni a llevar a cabo prácticas basadas en la investigación. Callista Roy nació el 14 de octubre de 1939 de Los Ángeles, California. En 1963 obtuvo una licenciatura en enfermería en el Mount Marsh College de Los Ángeles y en 1966 obtuvo una maestría en las ciencias de la enfermería de la Universidad de California de Los Ángeles. Bueno, ahora hablaremos sobre la teorizante Sor Callista Roy, donde desarrolla un modelo de adaptación en el cual define a la persona como un sistema abierto, adaptativo y holístico, que interactúa continuamente con su entorno a través de mecanismos de afrontamiento. Este sistema responde a 3 tipos de estímulos: focales, los más inmediatos o directamente enfrentados. Tenemos los contextuales, circunstancias relacionadas que influyen en reacción a la respuesta, y los residuales, que hacen referencia a los factores inciertos como creencias o actitudes. Cuando estos estímulos afectan al sistema, el individuo utiliza 2 subsistemas de afrontamiento: el regulador, que es el que da respuestas fisiológicas automáticas, y el cognitivo, que es el proceso de percepción, juicio y emoción. Tenemos el resultado de esta interacción. Se manifiestan en 4 modos de adaptación: el modo fisiológico, que es el funcionamiento físico y biológico. Tenemos el autoconcepto, que hace referencia a la imagen y el valor personal.
Tenemos también el rol, que es la función social según la etapa de vida. Y por último, la interdependencia, que son las relaciones afectivas y apoyo social. En su metaparadigma, Roy concibe a la persona como un ser capaz de adaptarse al entorno como el conjunto de estímulos que adquiere respuestas. A la salud como el resultado de una adaptación exitosa y a la enfermería como la ciencia que promueve respuestas adaptativas para mantener o restaurar la salud. Este modelo permite relacionar o intervenir de forma sistemática, favoreciendo el equilibrio integral del paciente frente a desafíos de su contexto. En conclusión, el modelo de adaptación de Roy propone que el rol de la enfermería es observar las reacciones del paciente ante estímulos mediante transiciones que estimulen respuestas adaptativas, para de esta forma conservar la salud y recuperarla. Este modelo es muy utilizado por su enfoque integral, concentrado en el paciente como un ser activo en su proceso de cuidado. Hildebrand Papert, nacida en 1909 y muere el 17 de marzo de 1999 en California, líder mundial de la enfermería y teórica estadounidense, y conocida como la madre de la enfermería, psiquiatra. En 1931 se graduó en enfermería en el Hospital de Pottsboro, Pensilvania. Obtuvo una licenciatura en psicología interpersonal en el Bennington College, un máster de enfermería psiquiátrica y posteriormente un doctorado, ambos en la Universidad de Columbia. Desarrolló el primer programa formativo de especialistas en enfermería de salud mental. Después de su retiro, profesora visitantes en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Ahí ayudó a establecer el primer programa de posgrado en enfermería en Europa. Peplau ve esta relación como un proceso terapéutico que se desarrolla en fase, cada una con roles específicos para la enfermería. Fases de la relación. Orientación. La enfermera y el paciente se conocen, establecen un vínculo y definen metas. Identificación. El paciente reconoce sus necesidades y busca ayuda de la enfermera. Explotación. El paciente utiliza los servicios ofrecidos para alcanzar sus metas. Resolución. El paciente se vuelve independiente y termina la relación con la enfermera. Roles de la enfermera. Peplau identificó 6 roles que la enfermería puede desempeñar en la relación terapéutica. Desconocido, recurso, docente, líder, sustituto y consejero. Peplau se basa en la enfermería psicodinámica, que busca entender la conducta propia y ajena para ayudar a los pacientes a identificar y resolver problemas. Legado de Peplau. Impacto en la enfermería psiquiátrica. Su teoría revolucionó la enfermería psiquiátrica, destacando la importancia de la relación interpersonal en el tratamiento de trastornos mentales. Influencia en la psicoterapia. Su trabajo ha sido fundamental en la psicoterapia, la psicología clínica y la psiquiatría. Reconocimiento. Peplau fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia Americana de Enfermería y reconocida como una de las 50 personalidades más importantes de Estados Unidos.